Segundo bloque de Ciudad U, y una de las preocupaciones que más está en la cabeza de los argentinos y las argentinas, además del tema del COVID, es la cuestión de los precios de los alimentos. Termina hoy, de acuerdo a lo informado por las entidades del campo, este lockout hacia lo que tiene que ver con el faenamiento de carne a partir del cierre de exportaciones que dispuso el gobierno nacional. Vemos una introducción a este tema para hablar después con la gente de Ciencias Económicas acerca de qué pasa entonces con los precios, con Córdoba y cómo afectan estas medidas. Mirá. Choque entre el gobierno y el campo en Argentina. Los productores ganaderos anunciaron que detendrán la comercialización de carne durante una semana, en respuesta a la decisión gubernamental de cesar por un mes las exportaciones del producto para controlar precios en medio de una escalada inflacionaria. El mandatario Alberto Fernández dijo que el costo de la carne sube mes a mes sin justificativo y que tiene que poner orden. Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados recordó que en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, una restricción en las exportaciones de carne inicialmente por 6 meses terminó prolongándose por 10 años. Son recetas que ya aplicó el kirchnerismo, que no le dieron resultado. El problema es que los productores quieren todo para ellos, toda la ganancia para ellos. No quieren dar la carne más barata para empezar. Lo hacen a propósito porque dice que vendiendo en dólares ganan mucho más plata. Bueno, planteado el conflicto y lo que hemos visto estos días, lo que ha pasado de un lado y del otro, también de la restricción y del paro del campo, hoy estamos en un momento en que miércoles se finaliza el paro, pero queremos también analizar cuál es la incidencia de lo que ha sucedido, y por eso le vamos a invitar a Inés Asís del Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba para poder conversar sobre esto. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Inés, bueno, ¿cuál ha sido la incidencia de este congelamiento de exportaciones y también por parte del paro de los agropecuarios? ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha repercutido? Bueno, en realidad uno se preocupa fundamentalmente a la luz de los resultados de lo ocurrido años anteriores. Cuando esta misma política, como bien ustedes dijeron al ingreso en la nota, se aplicó allá por el año 2006-2008, los resultados no fueron los deseados. Y esto ocurre por dos razones fundamentalmente. El precio de la carne no está determinado solamente por el kilo de la carne en sí, que representa nada más lo que le llega al productor es menos del 30% del valor que nosotros pagamos en carnicería. ¿Qué quiere decir esto? Que esas 2/3 partes del precio que nosotros pagamos son todos los otros componentes de la logística de comercialización, distribución y ventas que hace que la carne llegue hasta nuestras mesas. Entonces, no es cierto que solo manejando el kilo, que el precio por kilo que le pagamos a los productores, vamos a poder manejar el costo de la carne. Y los resultados de lo que vimos en épocas pasadas dieron a largo plazo los resultados contrarios. Si nosotros analizamos la evolución del precio de la carne, bueno, por lo general el precio de la carne sube cuando estas restricciones aparecen. Pero lo más preocupante no es el efecto en el corto plazo, lo que estamos viendo hoy, sino lo que podemos esperar para dentro de 2 años o 3 años. Porque ¿qué fue lo que ocurrió en Argentina allá por el año 2008-2010? Los productores, cuando observan que el ganado no puede ir destinado a la exportación, no pueden exportar carnes, comienzan a hacer lo que se llama liquidación de vientres. ¿Qué es esto? No solo venden terneros y novillos, sino que empiezan a liquidar las madres. Y eso baja el stock ganadero de la República Argentina. El stock de madres, en función de todo esto que ocurrió en la economía argentina a partir del año 2008, terminó en un piso de unos 20 millones de animales allá por el año 2011.
Entonces los resultados son los indeseados, porque a medida, estas son las reglas de la economía, si la oferta disminuye, el precio aumenta. Y fíjense que efectivamente lo que están avisando algunos frigoríficos, algunas carnicerías en estos días, es que en realidad está escaseando la carne y ya ayer la han pagado a precios más altos. Y contra estas reglas no podemos ir. Entonces lo que hay dentro del gobierno es un desconocimiento de nuestra historia relativamente reciente, de lo que nos ocurrió cuando hicimos esto, y también de la composición del precio del kilo de la carne, porque no es solamente lo que le pagamos al productor. Clarísimo. Dentro de ese precio hay 2/3 partes que no constituyen la carne en sí. Clarísimo, Sí. me parece que se linkea mucho con lo que pasa con los productores de leche también, ¿no? Pero te llevo a otro escenario, Inés, porque estamos viendo que se anuncia una cosecha, tuvimos una cosecha récord, que subieron los precios de los commodities y que justamente también subió el precio de la carne a nivel internacional. Entonces te dicen, como sube el dólar en Argentina, después pagamos los alimentos precio dólar y que por eso viene el impacto inflacionario. ¿Eso es cierto? ¿Se traslada lo que pasa con esos commodities a lo que pagamos los argentinos acá en el súper después? No necesariamente, y te explico por qué. Porque nuestro comprador principal de las exportaciones es China. China, al ser un gran demandante, fija el precio de sus compras. Si nosotros le vendemos una tonelada de carne de exportación a Alemania, podemos obtener un precio determinado. Pero en China, los precios que obtenemos son menores. Entonces, lo que tenemos que decir, y es un poco para desvirtuar lo que se maneja habitualmente, es que si bien las exportaciones de carne en el año 2020 subieron en términos de divisas que entran por tonelada vendida, es menor, porque nuestro principal comprador es China y nos paga precios más bajos. Entonces, si vendiéramos a Alemania, si vendiéramos a países que requieren cortes de mayor valor, sí, eso sería cierto, pero no es el caso de lo que le ha venido pasando a Argentina en los últimos años. Y la razón es esta: nuestro principal exportador hoy es China. Inés, y en este mismo contexto de lo que está sucediendo y de las experiencias pasadas, ¿cuál es lo que se perjudica o cómo incide también esto en el bienestar social o en el empleo del sector? ¿Cómo eso está afectando a la sociedad? Claro, mira, esto es lo que más nos preocupa a nosotros y nos preocupa fundamentalmente desde el punto de vista de la economía en su conjunto. En este momento de pandemia y con la disminución que el nivel de actividad económica viene teniendo en la República Argentina desde hace 3 años, pero fundamentalmente esto que ha significado la pandemia, ya hay estimaciones que nos indican que vamos a poder superar todo este proceso por lo menos en un plazo de 3 a 5 años. ¿Qué significa esto? Que cada dólar que no ingrese de exportaciones es un dólar que no podemos dedicar a mejorar los otros guarismos económicos en términos de bienestar de la población. Pero más que nada en nuestra provincia, en Córdoba, porque Córdoba, de las más de 50 millones de cabezas de ganado, representa el 10%, es la tercera provincia ganadera. En términos de exportaciones hay un equivalente igual, lo que representa Córdoba. Pero nos preocupa en términos de empleo. Fíjense lo que ya ha ocurrido con uno de los frigoríficos para exportación que tiene Córdoba, localizado en la ciudad de Río Segundo. Ya suspendió al personal. Son 650 personas que pierden su empleo. Y en este contexto, lo que nos espera para superar la pandemia, lo menos que podemos advertir es que no estamos en condiciones más de perder ningún empleo en la República Argentina. Pero esta premisa de que tenemos que conservar el empleo
se hace particularmente importante cuando analizamos Córdoba, porque Córdoba es una provincia agropecuaria. Su producción fundamentalmente es agropecuaria. Entonces, lo que impacta a nivel país, ciertamente cuando entramos a todo lo que puede modificar los patrones de la comercialización de los granos y de la carne, nos impacta mucho más a nosotros que al resto. En definitiva, son menos empleos, son menos dólares que ingresan a la provincia de Córdoba, con todas las pérdidas en términos de bienestar que eso genera. En definitiva, es más aumento de la pobreza. A este punto tenemos que llegar. Clarísimo. Inés Asís, como siempre, un gusto charlar contigo. En la próxima nos metemos con el tema biocombustibles. Te comprometemos para esa. ¿Dale? Ok. Como siempre, un gustazo tenerte en Ciudad U y saludo a toda la gente allá en la Facultad de Ciencias Económicas. Muchísimas gracias. Gracias.